Buenos días, ¿cómo les va a todos los alumnos de sexto? Hoy vamos a empezar una nueva clase de ciencias naturales. Y vamos a hablar, miren lo que es el título, acá arriba, sobre la contaminación atmosférica. Pero antes de hablar de contaminación, repasemos rapidito los siguientes conceptos. Para empezar, ¿qué es la atmósfera? Recordemos entonces que la atmósfera es esa capa de aire, ¿sí?, que rodea la Tierra. Es una mezcla de gases que está compuesta, ¿sí?, por distintas capas, como ya venimos trabajando. Sabemos que esas capas, empezando desde la superficie hacia el espacio exterior, podemos nombrar a la troposfera, a la estratosfera, a la mesósfera, termósfera y la exósfera, ¿sí? Cada una de estas capas sabemos que tienen distintos tipos de medida. Por estas capas pueden ir los transbordadores espaciales, los aviones. ¿Qué nos acordamos de la troposfera? ¿Sí? La troposfera es la primera capa, o la capa que está más cerca de la superficie terrestre. Es una capa que obviamente va desde el suelo hasta unos 12-15 kilómetros aproximadamente. Sabemos que en esta capa suceden todos los fenómenos meteorológicos. Hay algunos aviones también por encima de la troposfera. Sabemos, por ejemplo, que acá en la troposfera es donde se da el viento. Recordemos que el viento es el aire en movimiento, las lluvias, la formación de nubes, ¿sí?, las tormentas, la ejecución de los rayos. Todo esto se da en la troposfera. Algo para tener en cuenta es lo que acaba de manifestar ahí, que es que todas las acciones que podemos hacer los hombres afectan justamente a la troposfera, primera capa de la atmósfera. Bien, recordemos esto, ¿sí? En la troposfera está lo que encontramos el aire, que está formado por distintos tipos de gases. Los principales, o el gas más abundante dentro del aire es el nitrógeno, luego le sigue el oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es lo que nos permite a nosotros, los seres vivos, respirar y hace posible la vida en el planeta, y después otros tipos de gases, entre ellos el dióxido de carbono, que es el que los seres vivos producimos y eliminamos al exterior. Bien, sigamos. Todo esto es el aire, y a esto llamamos el aire limpio, ¿sí? Pero hay muchas actividades humanas, como les decía, que afectan a la troposfera, afecta a la estratosfera en general, afecta a la atmósfera. Hay dos tipos de contaminación. ¿A qué llamamos contaminación? A todo lo que afecte al aire en su primer momento, ¿sí? Y puede ser que todo lo que contamine pueda venir de fuentes naturales o fuentes artificiales. ¿Qué significa? Volvemos a la palabra contaminación. Contaminación es cuando algún material está compuesto de diferentes, en este caso el aire, diferentes gases, e ingresan otros gases, otros componentes a ese aire que no pertenecen a él mismo, ¿sí? Pueden venir de fuentes naturales, por ejemplo, cuando un volcán entra en erupción, todo lo que ese volcán larga contamina el aire, ¿sí? O por ejemplo, los incendios naturales forestales, todo lo que larga un volcán o los incendios va a la troposfera y se mezcla con el aire limpio. Esta es una contaminación a partir de fuentes naturales, provocada por la misma naturaleza. Pero también tenemos fuentes artificiales, ¿sí? Fíjense, la contaminación de la troposfera también viene de fuentes artificiales, estas que quieren decir que son provocadas por el hombre. La contaminación más abundante pasó hace algunos siglos atrás, ¿sí? 16, 17, en ciudades como
en Inglaterra, en Londres, que para calefaccionar se utilizaban carbón, quemaban carbón para calefaccionar las casas. Esto provocaba, ven como la imagen lo expresa, digamos, es una representación, provocaba se emitía constante humo negro y eso afectaba toda la parte del aire que en un principio los seres vivos respiraban. Pero además se visualizaba todo un humo negro constante que irritaba los ojos, por ejemplo, que permitía o que hacía que las personas no pudieran verse con claridad entre sí. Por eso dice, ¿ven? Que las industrias, las casas, los hogares utilizaban carbón. Esta es una representación de ese aire totalmente contaminado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la contaminación? ¿Sí? Ahí en la imagen anterior yo le mostré dónde empezó, pero la contaminación se fue dando en todos lados. Bien, la irritación de nariz, como les dije, la garganta, tos, dolor de cabeza, las dificultades para respirar, que luego provocaban cáncer eh, de, de pulmón, ¿sí? Bronquitis, neumonía. Hay un montón de enfermedades, esto provoca obviamente la mortalidad de niños y ancianos por sobre todo, ¿sí? Pero hay muchas enfermedades provocadas a partir de la contaminación de la atmósfera, ¿sí? Acá simplemente nos está mostrando que en Estados Unidos y toda esta parte de Europa, a partir de la industrialización, de la creación de industrias que daban fuente de trabajo, por otro lado, lo que provocaban era la contaminación de nuestro aire, ¿sí? Bien, se buscaron posibles soluciones. Por ejemplo, a las industrias se le colocaban filtros, a las chimeneas de las grandes industrias se les colocaba filtros de tal manera que filtraba y limpiaba un poco todo eso, esa contaminación, ese aire contaminado a partir de la quema de distintos productos que largaban al aire. Se le ponía un filtro, entonces la contaminación o lo que salía al exterior era menor. Es como que lo que salía de las chimeneas de las industrias salía un poco más limpio hacia el exterior y hacia la atmósfera. También, por ejemplo, hay distintos tipos de combustibles. Antes tenían una gasolina con un componente que era plomo, ahora puede, a partir de los años y de la evolución, sin plomo, entonces eso contamina muchísimo menos. Pero bueno, partamos de la base que la industrialización es la gran causa de la contaminación. Sí, ahí mostraba que se realiza en varias partes del mundo controles anuales de los autos para que dentro de ese control está que no contamine, que tenga algún tipo de funcionamiento que contamine lo menos posible o directamente no contamine. Pero toda la quema de algún producto que salga al exterior, como el combustible, como las producciones que se llevan a cabo en las industrias y demás, siempre terminan contaminando el aire. Lo que se busca es que contamine lo menos posible. Para eso, y ahora vamos a ver, no solo hay normas en las distintas partes del mundo, normas, leyes que se le aplican a las industrias que tienen que producir de determinada manera para contaminar lo menos posible, sino que nosotros, cada uno de nosotros también podemos aportar distintas acciones diarias que ayudan al medio ambiente. Pero ahora lo vamos a seguir viendo. Bien, de esta manera